Muy buenos días, queridísimos amigos, apreciados hermanos, estimados compañeros, comunidad, vida abundante, a quienes amo intensamente. Les quiero mucho, les bendigo en nombre del Señor. Y para mí es un privilegio poder ser de inspiración a ustedes, ayudarles en su crecimiento espiritual, para que vivan la vida alta del Espíritu. La vida que Cristo vino a darnos, una vida nueva que solamente se encuentra en la vida de Jesús, el Hijo de Dios. Exactamente la misma vida que Dios puso en Adán, es la misma vida que Jesús ha puesto en nosotros. Tenemos que creerlo para que podamos caminar en victoria, en salud y en una vida muy larga y en una vida que le traiga mucha gloria al Señor. Hoy le voy a estar compartiendo poderosas verdades de Watchman Nee de vez en cuando durante este tiempo, porque me ayudó mucho a mí en mi juventud a conocer verdaderamente la vida del Espíritu o la vida de Jesús en nosotros. Hoy yo quiero hablarles de la verdadera vida en el Espíritu. La vida espiritual se ha convertido en un campo de batalla silencioso, invisible a los ojos carnales, pero profundamente devastador para quienes no disciernen sus realidades internas. Vivimos en tiempos donde los impulsos del alma se confunden con las impresiones del espíritu, donde las distracciones cotidianas roban la sensibilidad a la voz de Dios y donde la falsa paz acomoda al creyente en la superficialidad de una fe ineficaz. Andar conforme al espíritu requiere más que la mera decisión de seguir a Dios. Es un camino mental donde cada paso exige discernimiento, renuncia y vigilancia constante. Y aquí en este momento necesita confrontar la incomodidad de esta verdad. No hay seguridad de repetición de palabras piadosas, a menos que estén arraigadas en la intuición del Espíritu. No hay avance donde la complacencia de la rutina espiritual sustituye la vitalidad de una relación viva con el Señor Jesús. Mira a tu alrededor. ¿Sientes el peso de las expectativas sociales? Los resultados inmediatos que exige el mundo, la prisa por definir un propósito, la lucha incesante por cumplir con estándares no establecidos por Dios. Sabes que esta presión es silenciosa, resuena en tu mente y a menudo sofoca tu espíritu. Por eso tantos, incluso deseando caminar con Dios, se encuentran perdidos, oscilando entre momentos de claridad espiritual y un vacío que parece inexplicable. Pero nada de esto es inexplicable. El Espíritu Santo no actúa de forma intermitente por capricho, ni nos deja confundidos por accidente. Él es constante, pero nosotros no. Oscilamos porque insistimos en consultar a la carne y la sangre, buscamos seguridad en el consejo humano y dejamos que las emociones o la razón ocupen el lugar que corresponde exclusivamente a la intuición espiritual. ¿Cuándo fue la última vez que decidiste algo basándote completamente en la convicción de que provenía de Dios sin necesidad de confirmación externa? Existe un peligro sutil pero devastador en confiar más en la experiencia de otro que en el Espíritu que mora en ti. La voz de otro puede ser sabia, pero nunca podrás reemplazar la intimidad personal que tienes tú con Dios. Esta intimidad se construye en el silencio, en la disciplina de la escucha, en la espera paciente, en la negativa a actuar impulsivamente o a seguir cualquier movimiento que no sea claramente revelado por el Espíritu. Sin embargo, vivimos en una época donde la espera se ha convertido en sinónimo de debilidad y actuar sin reflexión se celebra como audacia. Observen cómo opera el enemigo. El enemigo no necesita convencerte de grandes mentiras, sino necesita confundirte con medias verdades. Él sabe que si no disciernes el origen de tus pensamientos y sentimientos, serás vulnerable. Muchos cristianos atribuyen al Espíritu Santo impulsos que no son más que reacciones emocionales o razonamiento natural. Otro, por temor a pecar, confunde las acusaciones de Satanás con el reproche del Espíritu Santo, permitiendo que la culpa paralice su progreso espiritual. Has estado ahí, ¿verdad? Es el lugar donde la voz interior te dice que eres indigno,
que nunca será suficiente, que Dios está distante porque ha fallado. Pero fue el Espíritu Santo quien te susurró así. Estás siendo impulsado por una acusación que no proviene del trono de la gracia, sino del enemigo que quiere robarte la confianza en Cristo. La diferencia entre la reprensión del Espíritu Santo y la acusación del maligno es clara para quienes están atentos. El primero siempre conduce al arrepentimiento y la restauración, el segundo a la desesperación y a la parálisis. ¿Y cómo resolver entonces este dilema? ¿Cómo discernir, cómo caminar con seguridad? ¿Cómo mantener el espíritu en sintonía con el Espíritu de Dios? La respuesta no está en fórmulas, ni en una búsqueda desesperada de señales externas, sino en la profundidad de la comunión que desarrollas en tu ser interior. Es allí en lo más recóndito de tu ser, donde la voz de Dios habla con claridad, no en la agitación de tus sentimientos, ni en la lógica de tus pensamientos, sino en la intuición que brota del espíritu renovado. Para ello necesitas silencio, no solo silencio externo, sino uno que aquiete el alma agitada, que silencie las voces del orgullo, la autocompasión y el miedo. En este silencio es donde se puede escuchar la intuición espiritual. Es en este lugar donde aprendes a esperar, a poner a prueba tus sentimientos, a rechazar lo que no lleva la marca de la santidad. Aquí la prisa es tu enemiga. ¿Cuántas veces has actuado sin esperar, impulsado por una emoción momentánea, un pensamiento que parecía lógico? ¿Y cuántas veces después te diste cuenta de que ignoraste la guía del Espíritu Santo? Andar conforme al Espíritu no es algo que se hace esporádicamente, en momentos de crisis o necesidad. Es un estado continuo de dependencia y sensibilidad. Es una forma de vivir que exige morir a diario, morir a la necesidad de control, los deseos de la carne y a las vanidades del alma. Es llevar la cruz no como una carga, sino como un privilegio, porque al llevarla dejas atrás todo lo que te impide seguir al Espíritu con libertad. Quizás te preguntes, ¿cómo puedo estar seguro? ¿Cómo sé si lo que siento o pienso proviene realmente de Dios? La respuesta reside en dos pilares: la palabra de Dios y el testimonio del Espíritu Santo. La palabra es el ancla que impide que tu intuición se deje llevar por la carne o el enemigo. El Espíritu es quien ilumina esta palabra y la hace vivir en ti. Ambos caminan juntos. Sin la palabra te vuelves vulnerable al engaño. Sin el Espíritu la palabra se convierte en letra muerta. Y no olvides que el camino espiritual nunca es solitario. Aunque el Espíritu Santo habla directamente a tu espíritu, también actúa dentro del cuerpo de Cristo. No estás llamado a una independencia egoísta, sino a una interdependencia que refleja la unidad del cuerpo de Cristo. Pon a prueba tus impresiones en comunión con otros que también andan conforme al Espíritu, no con quienes viven según la carne o la religión, sino con quienes disciernen espiritualmente. Andar en el Espíritu no es fácil, pero es glorioso. Es un camino que te lleva a conocer a Dios tan profundamente que ninguna acusación, duda o engaño podrá quebrantar tu confianza en Él. Es una vida donde lo extraordinario se vuelve común, porque aprendes a vivir cada día en dependencia del Espíritu. Gracias, Padre. Y es esta dependencia lo que nos libera del poder de la carne, nos ayuda a obedecer la voluntad de Dios, nos protege de los ataques del enemigo. Cuando decidimos adentrarnos en el camino del Espíritu, nos encontramos con una paradoja. Estamos llamados a renunciar a todo para ganarlo todo. Se nos reta a morir para que la vida en nosotros florezca. Esta es la clase de entrega que no es resultado del esfuerzo humano, sino de la acción divina en nosotros. Aún así es innegable que el proceso es doloroso. Para muchos este es el punto de quiebre. No es que la verdad sea incierta, es que exige un precio que pocos están dispuestos a pagar. Pero piensa conmigo, ¿qué estás entregando realmente? Es la ilusión de control, la falsa seguridad de tus planes, la frágil estructura que has construido a tu alrededor. Te aferras a todo esto con tanta fuerza que tus manos están marcadas, cansadas, incapaces de abrazar lo que Dios tiene para ti. ¿Por qué dudar en saltar? ¿Acaso la fe que profesas no te sostiene cuando el suelo desaparece? ¿Acaso el Dios que te dio la vida no es suficiente para preservarla y guiarte? El Espíritu Santo nos guía con una delicadeza que a primera vista puede parecer frágil. Él no grita, Él no fuerza, Él no invade, pero sí susurra, espera y guía.
Y es precisamente por eso que tantos no lo siguen. Estamos tan acostumbrados al ruido del mundo, a las imposiciones de nuestras emociones y a la fuerza de nuestros propios deseos, que descuidamos el sonido más dulce y poderoso que existe, la voz del Espíritu. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a escuchar? No para hablar ni para preguntar, sino para escuchar. Este es el momento en que la vida cristiana se hace real, no en el hacer, sino en el ser. Y aquí radica uno de los grandes problemas de nuestra generación: la actividad descontrolada. Queremos hacer y hacer más. Creemos que el valor de nuestra relación con Dios se mide por las obras que realizamos en su nombre. Pero ¿dónde está la esencia? ¿Dónde está el corazón que late en sintonía con el Espíritu? Sin esta conexión, todo esfuerzo es en vano. La actividad que no nace del Espíritu es mera manifestación de la carne, por muy espiritual que parezca. No es el hacer mucho lo que agrada a Dios, sino la obediencia, y la obediencia empieza por escuchar. Mientras tanto, escuchar requiere silencio, y el silencio es uno de los mayores desafíos de nuestra época. Vivimos rodeados de estímulos incesantes: tecnología, trabajo, compromisos sociales. Todo compite por nuestra atención. Incluso en la iglesia nos perdemos en el activismo, creyendo servir al Señor, cuando en realidad solo huimos de la confrontación que nos trae el silencio, porque en el silencio las máscaras se caen. En silencio nos confrontamos con quienes somos realmente ante Dios, pero no temamos esta confrontación. Es allí, en ese espacio de vulnerabilidad, donde Dios realiza las mayores transformaciones en los hombres. Él no nos expone para avergonzarnos, sino para sanarnos. No nos muestra nuestras debilidades para condenarnos, sino para enseñarnos a depender de Él. Cuando te dejes moldear por el Espíritu, descubres que la verdadera fortaleza no reside en la autosuficiencia, sino en la completa dependencia de Dios. Y eso es precisamente lo que el enemigo quiere evitar. Satanás sabe que un cristiano que anda según el Espíritu es una amenaza para su reino. Por eso trabaja incansablemente para confundir, desviar y destruir. Una de sus estrategias más efectivas es atacar la mente del creyente, sembrando dudas, miedo y desánimo. Susurra mentiras que parecen verdades. Manipula los sentimientos para que parezcan intuiciones espirituales, y así nos aleja del camino correcto. ¿Has experimentado esto, verdad? Ese momento en el que, tras un avance espiritual, una avalancha de pensamientos negativos invade tu mente. Te preguntas si tomaste la decisión correcta, si realmente escuchaste a Dios, si eres digno de seguir adelante. Y así, paralizado por la duda, te retiras. Pero escucha, esas voces no vienen de Dios. El Espíritu nos guía con claridad, incluso cuando nos desafía. Nunca siembra confusión sino paz, incluso en medio de la tormenta. Por eso necesitamos aprender a resistir. Resistir no significa ignorar los ataques, sino confrontarlos con la verdad. Y la verdad es que en Cristo somos más que vencedores. En Cristo tenemos acceso directo al Padre. En Cristo el Espíritu Santo mora en nosotros, capacitándonos para discernir lo que proviene de Dios y lo que no. No estamos indefensos en este camino. Contamos con poderosas armas espirituales, y la más esencial de ellas es la palabra de Dios. Pero cuidado, la palabra no puede usarse como amuleto ni como fórmula mágica. No es el mero acto de citar versículos lo que nos protege, sino vivir según ellos. La palabra necesita estar escrita en nuestros corazones. Debe ser el fundamento de cada decisión y actitud. Sin ella somos vulnerables a cualquier viento de doctrina, a cualquier manipulación emocional o a cualquier falsa revelación. Y aquí hay otra trampa que muchos se enfrentan: la búsqueda frenética de experiencias espirituales. No hay nada malo en desear sentir la presencia de Dios, pero cuando basamos nuestra fe en sentimientos, nos volvemos inestables. Dios no nos ha llamado a vivir de sensaciones, sino de convicciones. El Espíritu Santo puede manifestarse tangiblemente, pero su obra más profunda ocurre en el espíritu, no en el alma ni en el cuerpo. Por eso necesitamos cultivar un espíritu sensible y sumiso. La sensibilidad espiritual no es algo que surge automáticamente. Es el resultado de una vida disciplinada y una dependencia constante del Espíritu. Esto implica renunciar al control, dejar de lado la necesidad de comprenderlo todo y confiar plenamente en la guía divina.
Es una vida que no depende de las circunstancias, sino de una certeza interior que solo el Espíritu puede brindar. ¿Y qué hay de la sumisión? Este es el punto donde muchos tropiezan. La sumisión al Espíritu requiere un abandono total del ego, una renuncia continua a nuestra propia voluntad, en favor de la voluntad de Dios. Esto no es natural para nosotros. Nos inclinamos a buscar nuestra propia satisfacción, nuestra propia comodidad. Pero el camino del Espíritu es el camino de la cruz. No hay atajos ni escapatorias. O te rindes o permaneces atrapado en la superficialidad de una vida cristiana sin poder. Así que ríndete, pero no lo hagas a regañadientes ni por miedo. Ríndete con alegría, sabiendo que en Cristo rendirse no es derrota, sino victoria. Cuando te entregas al Espíritu, descubres que la vida que Él tiene para ti es infinitamente mayor que cualquier cosa que pudieras construir por tu cuenta. Descubres que incluso en las dificultades hay un propósito, incluso en las pérdidas hay una ganancia, en las pérdidas hay una ganancia. Incluso en el dolor hay crecimiento, y recuerda, no caminas solo. El Espíritu Santo no es solo un guía distante. Él es el consolador, el ayudador, quien está a tu lado en cada paso del camino. Intercede por ti, te fortalece, te ilumina, nunca te abandona, incluso cuando te sientes perdido. Su presencia es constante, incluso cuando tus emociones te digan lo contrario. Así que elige hoy vivir conforme al Espíritu Santo. Elige no conformarte con una vida superficial, sino buscar la profundidad de una verdadera relación con Dios. Elige resistir las mentiras del enemigo. Confía en la palabra y entrégate por completo al Espíritu. Esta decisión no es fácil, pero es la única que conduce a la verdadera libertad, la verdadera paz y la verdadera alegría. Y al caminar recuerda que hay un propósito mayor en cada paso. No se trata solo de tu propio camino, sino de cómo tu vida puede reflejar la gloria de Dios e impactar a quienes te rodean. Al andar en el Espíritu te conviertes en una luz en medio de la oscuridad, un testimonio vivo del poder transformador de Dios. Andar conforme al Espíritu requiere vigilancia constante, porque este es el camino más desafiante y a la vez el más glorioso. No hay espacio para la relajación ni para vivir despreocupadamente. Cada día, a cada momento, nos enfrentamos a decisiones que ponen a prueba nuestra fidelidad a la dulce voz del Espíritu. Y es aquí donde muchos tropiezan, no por debilidad, sino porque subestiman la naturaleza de la batalla espiritual que ellos enfrentan. Verás, el enemigo no actúa de forma obvia. Satanás no viene anunciando sus intenciones de extraviarnos. Trabaja con sutilezas, envolviéndonos en capas de distracciones, dudas y racionalizaciones, hasta silenciar la voz del Espíritu en nosotros. Y a menudo no es el pecado evidente lo que nos derrumba, sino la confianza excesiva en nuestra capacidad de discernimiento. Como nos advirtió Pablo, quien crea estar firme tenga cuidado de no caer. En este punto debemos preguntarnos cómo caminamos. ¿Discernimos cada paso o simplemente nos dejamos llevar por la vida? ¿Confiamos en nuestro intelecto o escuchamos atentamente la intuición del Espíritu? Un corazón rendido no es aquel que actúa por instinto, sino aquel que en todo somete al Espíritu Santo. Y esto requiere práctica, paciencia y sobre todo, humildad. La humildad es la clave. Sin ella no podemos seguir verdaderamente al Espíritu. Quien se enorgullece de su entendimiento es incapaz de reconocer sus errores. Y seguir al Espíritu a menudo nos pone en la posición de cuestionar todo lo que creíamos saber. Es el lugar donde nuestros razonamientos, deseos y ambiciones son llevados a la cruz para que podamos discernir entre lo que es de Dios y lo que no es nuestro. Y hay algo profundamente liberador en esto. Cuando aprendemos a vivir en sumisión al Espíritu, dejamos de cargar con la carga de decidirlo todo por nuestra cuenta. Dejamos a un lado la ansiedad que surge al querer controlar cada detalle de nuestra vida. Descubrimos que hay una inmensa paz en simplemente escuchar y obedecer. No necesitamos entenderlo todo, porque confiamos en aquel que comprende. No necesitamos ver el camino completo porque confiamos en aquel que guía cada paso. Pero permítame hablar de la paciencia, porque es una virtud que a muchos nos cuesta cultivar. Seguir al Espíritu no es una carrera, sino un camino. Y en el camino hay momentos de espera.
Hay momentos en que Dios parece callar, momentos en que la dirección no está clara, momentos en que la incertidumbre pone a prueba nuestra fe. ¿Y qué hacemos en esos momentos? Esperamos. No actuamos con prisa ni impulsivamente, sino que nos mantenemos firmes, confiando en que el Espíritu Santo nos guiará en el momento oportuno. ¿Cuántas veces te has sentido perdido por la prisa? ¿Cuántas decisiones apresuradas has tomado por no tener la paciencia de esperar la dirección de Dios? ¿Y cuántas veces esas decisiones llevan a consecuencias que podrían haberse evitado? La paciencia no es solo una virtud, es un arma espiritual. Es lo que nos mantiene en el camino correcto. Cuando todo en nosotros quiere apresurarnos y resolver las cosas por nuestra cuenta. Cuando finalmente aprendemos a esperar, algo profundo sucede en nuestro interior. Nuestro espíritu se fortalece, nuestra fe crece y nuestro discernimiento espiritual se agudiza. Empezamos a reconocer la diferencia entre la voz del espíritu y la voz del alma. Empezamos a notar cuando nos guía Dios y cuando nos engaña el enemigo o los deseos de nuestra carne. Esta percepción es vital porque el mayor peligro para quienes andan según el espíritu no es el fracaso, sino el engaño. El enemigo es astuto y sabe disfrazar sus mentiras de verdades espirituales. Sabe cómo usar nuestras emociones, nuestros deseos, incluso nuestro ser espiritual en nuestra contra. Y sin discernimiento nos engañamos fácilmente. Por eso necesitamos la palabra de Dios, no como un libro que consultamos ocasionalmente, sino como una luz constante que ilumina nuestro camino. El Espíritu Santo nunca nos guiará en contradicción con la palabra, pues Él mismo la inspiró. Cuando nos enfrentamos a una decisión, un pensamiento o un sentimiento, debemos examinarlo a la luz de las Escrituras. Así es como protegemos nuestro corazón del engaño y nos mantenemos firmes en el camino de la verdad. Pero andar en el Espíritu no se trata de discernimiento y obediencia, sino también de comunión. No fuimos llamados a andar solos. El Espíritu Santo nos coloca en una familia espiritual, en un cuerpo donde cada miembro tiene un rol y una función. Y es en este contexto de comunión donde a menudo encontramos la confirmación de la dirección de Dios para nuestras vidas. Lamentablemente vivimos en una época de aislamiento. Incluso dentro de la iglesia muchos viven como si fueran independientes, como si no necesitaran de otros para crecer espiritualmente. Pero esto es un grave error. Dios nos creó para vivir en comunidad, para aprender unos de otros, para animar y ser animados, para corregir y ser corregidos. Cuando ignoramos esta verdad nos volvemos vulnerables. Es en la comunión que encontramos apoyo en momentos de debilidad. Es en la comunión que nos enfrentamos a nuestras faltas y nos animamos a creer. Es en la comunión que descubrimos que el Espíritu Santo no solo obra en nosotros, sino también a través de nosotros para edificar a otros. Cuando nos aislamos, perdemos estos beneficios. Nos convertimos en presa fácil del enemigo y a menudo nos desviamos sin darnos cuenta. Por eso permítame animarlos. Abra su corazón a la comunión. Encuentren a otros que también desean vivir según el Espíritu y caminar juntos. Compartan sus luchas, sus triunfos y sus dudas. Analicen juntos lo que escuchan y sienten y fortalezcanse mutuamente en la fe. Esta es una de las maneras más poderosas de crecer espiritualmente y mantenerse en el camino correcto. Y recuerda, el Espíritu Santo es fiel. Aun cuando cometas errores, incluso cuando fallas, Él está ahí para corregirte, guiarte y restaurarte. Él no te abandona ni te da la espalda. El Espíritu Santo es paciente, misericordioso y lleno de gracia. Su mayor alegría es verte crecer, aprender y ser más como Cristo. Así que no te rindas, mi hermano. No te conformes, mi hermana. No aceptes menos de la plenitud que Dios tiene para ti. Andar según el Espíritu no es fácil, pero es el único camino que conduce a la vida eterna. Yo oro que elijas este camino día tras día, que encuentres la gracia, la fuerza y la paz que solo el Espíritu Santo puede dar en cada paso, y que al caminar seas un testigo vivo del poder transformador de Dios, para que otros también se sientan atraídos a seguir el mismo camino. Seguir caminando según el Espíritu requiere que comprendamos profundamente el propósito de este camino. No estamos llamados a un simple ejercicio de disciplina espiritual, ni a una búsqueda individualista de paz o satisfacción personal. Nuestro andar en el Espíritu no es un intento de agradar a Dios con nuestras obras, sino la expresión de una vida donde Cristo vive en nosotros y a través de nosotros. Si no captamos esto, perderemos la esencia de este mensaje y con él la esencia de nuestra fe.
Hermano, necesitas comprender que el camino espiritual se trata de la perfección humana, sino de la sumisión divina. Se trata de aprender día a día a dar cabida al Espíritu Santo para que Él pueda expresar el carácter de Cristo en cada área de tu vida. Con cada decisión, cada palabra, cada pensamiento, nos enfrentamos a la decisión de dejar que Dios reine o tomar las riendas. ¿Y saben cuál es el peligro oculto aquí? Es que a menudo aún queremos ser dueños de nuestras propias vidas, pero lo disfrazamos con lenguaje espiritual. Decimos que buscamos la voluntad de Dios, pero en secreto ya hemos decidido lo que queremos. Simplemente esperamos que Él apruebe nuestros planes. Esta es una de las mayores trampas en el camino cristiano. Intentar usar al Espíritu en lugar de ser usado por Él. El Espíritu Santo no vino a servirnos, sino a transformarnos. Es un recurso para explotar, sino el Dios vivo que mora en nosotros, moldeándonos para que seamos instrumentos idóneos para su propósito. Si quieres seguir al Espíritu, debes estar dispuesto a ceder el control. Esto significa abandonar tus ambiciones, tus deseos, incluso tus miedos. Significa confiar que Él sabe que es lo mejor, incluso cuando el camino que señala parezca contrario a la lógica humana. La resistencia al Espíritu a menudo proviene del miedo. Miedo a perder, miedo al sufrimiento y miedo a equivocarse. Pero déjame decirte la verdad que puede liberarte. La verdadera seguridad no reside en evitar el sufrimiento ni el fracaso, sino en saber que sea cual sea la circunstancia, Dios es suficiente. El Espíritu no te lleva por caminos que Él mismo te sostiene y no te pide más de lo que te permite lograr. E incluso cuando te guía por el valle sombra de muerte, está contigo y eso es suficiente. Pero ser directo no basta con saber esto intelectualmente. No basta con escuchar estas palabras y estar de acuerdo con ellas. El verdadero recto es vivirlas, y eso requiere práctica. Requiere que aprendas a discernir la voz del Espíritu en medio del ruido de la vida. Requiere que desarrolles una sensibilidad espiritual que solo se logra a través de la intimidad con Dios. Requiere que te mantengas firme, incluso cuando todo en ti quiere retirarse. Sobre todo requiere valentía. Valentía para enfrentar tus propias debilidades, para lidiar con tus propios pecados, para confrontar las áreas de tu vida que aún no has entregado a Dios. Andar en el Espíritu no es un camino fácil, pero es el único que conduce a la verdadera libertad. Una libertad que no se basa en la ausencia de luchas, sino en la presencia de Cristo en ti, sosteniéndote en todo. Y ahora te pregunto, ¿qué te detiene, qué te impide entregarte por completo? Quizás sea la duda, quizás no te sientas digno, o quizás tengas miedo de fracasar. Pero escucha, andar en el Espíritu no depende de tu fuerza, sino de la gracia de Dios. Tú no necesitas ser perfecto para empezar. No necesitas entenderlo todo para obedecer. Solo necesitas decir que sí y dar el siguiente paso. Permíteme enfatizar que el siguiente paso siempre es más importante. No te preocupes por el futuro, no te agobies con la idea de que necesitas hacerlo todo bien de una vez. Simplemente obedece a lo que el Espíritu te pide ahora y luego confía en que te guiará en el siguiente momento. Así como aprendes a caminar paso a paso en total dependencia del Espíritu. Y al caminar, algo extraordinario comienza a suceder. La vida de Cristo empieza a manifestarse en ti. Te das cuenta de que amas de una manera que nunca antes habías amado. Y empiezas a tener paz en situaciones donde antes te habrías sentido ansioso. Encuentras fuerza para resistir el pecado, incluso cuando parecía imposible. No porque te haya fortalecido, sino porque Cristo vive en ti. Esta transformación no es solo para tu beneficio, sino para la gloria de Dios. Cuando vives conforme al Espíritu, tu vida se convierte en un testimonio vivo del poder de Dios. Quienes te rodean empiezan a ver algo diferente en ti, a percibir una luz que no es tuya, sino que brilla a través de ti. Y esta luz atrae a otros a Cristo. ¿Comprenden el privilegio que esto implica? No fuimos llamados solo a ser salvos, sino a ser embajadores del reino de Dios. Esto solo es posible cuando vivimos según el Espíritu, porque es el Espíritu quien nos capacita, nos llena, transforma. Sin Él, simplemente intentamos hacer lo imposible con nuestras propias fuerzas. Y ahora llegamos al punto final de este sermón, pero no al final del camino. La pregunta que queda es, ¿qué harás con todo esto? ¿Seguirás viviendo según tu propia sabiduría o decidirás rendirte por completo al Espíritu? No es una decisión que se toma una sola vez en la vida, sino una elección que haces cada día. Cada vez que decides seguir al Espíritu, experimentas más de la vida abundante que Cristo prometió. Así que no esperes más. No retrases la llamada. No dejes que el miedo ni la duda te impidan avanzar. El Espíritu Santo te llama a una vida más profunda, más verdadera y con más propósito.
Responde a este llamado y al hacerlo descubrirás que todo lo que realmente necesitas ya está disponible en Cristo. Que el Señor te fortalezca en este camino. Que el Espíritu Santo te guíe en cada paso del camino. Y al seguirlo, que experimentes la plenitud de Dios en tu vida y te conviertas en un reflejo vivo de su gloria. Comparte este bendito video para que pueda conmover y ayudar a otras personas, como tú y como yo. Muchas gracias de corazón por formar parte de nuestra comunidad de fe. Si deseas apoyar un poco más nuestro canal, considera hacerte miembro. Y es aleluya. Padre, gracias por lo que tú nos has dado en este día. Gracias y que Dios lo bendiga a todos. Nos vemos pronto. Y ahora en el nombre de Jesús, oro por cada uno de los miembros de la comunidad Vida Abundante. Declaro que cada uno de ellos caminen bajo la sumisión humilde y mansa ante el Espíritu Santo de Dios. Yo oro que cada uno de ellos se le abra los ojos del entendimiento para saber que Cristo en ellos es la esperanza de gloria. Caminar en el Espíritu no es ni fuerza de voluntad, ni emoción, ni culpabilidad. Es una revelación que viene del Espíritu Santo, donde Cristo se convierte en uno, como el Alfa y el Omega. En el nombre del Señor oro por cada uno de los miembros, por cada uno de los oyentes, por cada uno de los que se han conectado hoy. Pido que sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Pido que tengan la paz que sobrepasa tu entendimiento. Y pido que la gloria de Dios los acompañe. Donde quiera que ellos vayan, ellos lleven un olor, un perfume. Que la gente diga, Él huele a Jesús. Y ahora, querido amigo y hermano, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerda que para el que cree, todo es posible. Amén, amén y amén.